mayoría la tienen, sí, pero que genera inquietud también es cierto, diputado. Pero imagínate, en sentido contrario, de pronto a un ministro diciendo, ¿no? Como el proyecto, por ejemplo, del ministro González Alcántara Carranca, ¿no? Que todo eso no importa y que ellos podrían, en todo caso, ¿no? Echar para abajo un esfuerzo que en esencia cuando el constituyente creó la Constitución, doctor, pues era un tema de esencia democrática, es decir, ¿qué quisieron dejar plasmados aquellos constituyentes? Oigan, pues el pueblo decide la forma de gobernarse, ¿no? Yo no había escuchado algo más aberrante, doctor, más aberrante, que decir que la Suprema Corte de Justicia, en caso de desacato, podría primero meter a la cárcel a todas las legisladores y legisladores federales, después a los locales, bueno, después a la presidencia de la República. Esbozó una hipótesis, bueno, aquí me dijo eso, ¿no? Pero bueno, eso dijo Cosío. El gran asunto es, yo le pregunto, ¿para qué quieren tanto poder, diputado? No es un tema de poder, es un tema de equilibrios justamente, ¿no? Y me parece que lo que está en juego es, mira, hay ejemplos mundiales, doctor, en donde en el mundo cuando la derecha deja de ganar elecciones por la vía popular, se enquistan en los poderes judiciales. ¿Y qué estábamos viendo? Un poder judicial, pues con claras señales de que esto estaba pasando. Norma Piña se reunió con Alito Moreno en lo oscurito. González, dar la campana. Si el día 5 la Suprema Corte dice, pues se aprueba la tesis de González Alcántara, ¿qué vamos a hacer, diputado? Yo le voy a anticipar algo, y me parece porque tengo muy buenos amigos también ahí que de pronto me dan buena información. Muchos de los ministros y las ministras saben que es una aberración constitucional. No me voy a anticipar, yo creo que se va a votar en contra. Puedo casi anticipar. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Montt. Y así que vamos a escuchar cómo el diputado Arturo Ávila hace pedazos al facho, a uno de los fachos principales, Leonardo Curcio, el cual no busca más que tratar de justificar la aberrante propuesta que están haciendo los ministros de la oposición, porque sabemos que es la oposición contra el pueblo mexicano, donde simplemente no saben ya ni qué hacer. Están tratando de justificar sus excesos, sus lujos, y no quieren soltar el hueso. Es lamentable, por cierto, tomar un tip, porque hemos escuchado que muchos ministros, jueces, son muy valientes a renunciar porque no se van a poner a los que dictó el pueblo mexicano, que se elija correctamente, que ellos voten para los que sean buenos. Pero de los que no les dicen al final, como dicen el fondo, realmente se van a ir jubilados, pero con todas las prestaciones, que es válido, aclaro, no estoy diciendo que no, que es válido, pero tampoco sean los muy valientes porque saben que no los van a reelegir y ahora sí que por eso se salen por la vía fácil. Pero bueno, vamos a escuchar cómo Arturo Ávila le menciona, porque hemos visto que ahorita todos son expertos, pero ahora resulta que les molesta mucho, porque recuerden que las adecuaciones o que el Poder Judicial de la Federación pudiese tumbar alguna ley de lo que viene siendo la Carta Magna, la Constitución. Recuerden que han habido más de 2,000 propuestas y jamás ninguna ha ido, ahora sí que ha tumbado algo de la Constitución. En este caso, resulta que los opositores ahorita sí son muy chichos y dicen que ahorita sí se puede. Lamentar el papel de la oposición, que cada vez más hacen el ridículo, no solamente a nivel nacional, sino inclusive internacional. Vamos a escucharla ahora como, ya vemos cómo Leonardo Curcio, sabemos para dónde masca, y le dolió muchísimo esta respuesta. Lo vemos y lo platicamos. Oiga, ya aprobaron la reforma de la supremacía, pero sigue habiendo inquietud, lo veo aquí en esta encuesta que hoy hizo público el Banco de México, por el tema de la inestabilidad interna. ¿Ustedes desde la mayoría cómo leen eso? Pues mira, me da la impresión de que ha habido una narrativa de la oposición muy ruidosa, y que no ha sido quizás la más precisa en términos de información. Hay incluso un ejemplo que a mí me gusta utilizar, que se llama, y seguramente lo conoce, doctor, la falacia de la pendiente resbaladiza, que es un error lógico que se produce cuando se asume que un pequeño paso va a conducir a una cadena de eventos que van a resultar en un resultado indeseable. Y no hay nada más lejano a eso, porque la modificación o las reformas constitucionales del 107 y 105 son muy sencillas de entender. La del 107 no es más que llevar a la Constitución lo que ya estaba en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que es, oigan, no se puede uno amparar contra una reforma constitucional. Y luego viene la adición que se hizo al artículo 105 constitucional, en donde también se adhiere que no puede haber controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas o adiciones constitucionales. Y aquí es donde la oposición ha creado esta narrativa de que, oigan, es que estamos afectando los derechos humanos. ¿Qué va a pasar con la gente? Dígame una cosa para entenderlo. ¿Por qué si la oposición se ha mostrado tan extraordinariamente incompetente, en esto les estaría ganando? Pues no, lo que pasa es que, reitero, de pronto los espacios que nosotros hemos medido, que ha tenido y que corre la oposición en esta estrategia de comunicación, ¿no? Pues ha tomado una fuerza significativa. Por eso digo, es una oposición muy ruidosa, ¿no? Y en esa lógica, la adición o este 105 constitucional no es otra cosa que lo que ya había sucedido históricamente en nuestro país. Fíjese, doctor, yo hice una investigación junto con un equipo de abogadas y de abogados expertos en la materia,
y nos metimos a revisar históricamente cuáles habían sido las resoluciones, las sentencias y las posiciones de la Suprema Corte de Justicia en toda su historia respecto a la procedencia de una controversia de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional. Y fíjese la sorpresa, hay 2.752 resoluciones históricas de la Suprema Corte de Justicia. En todos los casos ha dicho no procede una controversia contra una reforma constitucional. Y si eso es así, ¿para qué hicieron la reforma entonces, diputado Ávila? Fíjese que el problema es justamente eso, ¿no? Cuando empezamos a ver que juezas y jueces y los propios ministros de pronto empezaron a sacar criterios metaconstitucionales, es decir, por encima de la Constitución, nos pareció importante dejar plasmado y reforzar la Constitución. Y esa lógica nos llevó a una segunda, digamos, ola de una narrativa de comunicación que nuevamente fue aprovechada por la oposición para tratar de desinformar, ¿no? Y me parece muy lamentable, pero me da la impresión de que allá afuera, ¿no?, cada vez se está logrando entender de una forma más certera que esto no afecta absolutamente nada, ni viene a cambiar nada que no estuviera antes. Oiga, ¿no le parece peligroso que teniendo la mayoría como la tienen, la Constitución se convierta en el terreno de disputa política del país? Sí, claro, es exactamente lo que estamos tratando de evitar. ¿No había manera de un pacto de gran aliento para reformar el sistema de justicia de este país, incluyendo a la oposición? Es que fíjate, justamente yo creo que voy a eso. Imagínate tú todo lo que tuvo que pasar para llegar a la reforma constitucional. Pues una elección, que esa elección tuviera una mayoría, que esa elección lograra en la Cámara de Diputados una mayoría calificada, en la Cámara de Senadores una mayoría calificada, en los estados de la República que los congresos locales tuvieran la mitad más uno, que es lo que dice el 135 constitucional. Que la mayoría la tienen, sí, pero que genera inquietud también es cierto, diputado. Pero imagínate, en sentido contrario, de pronto a un ministro diciendo, ¿no?, como el proyecto, por ejemplo, del ministro González Alcántara, ¿no?, que todo eso no importa y que ellos podrían, en todo caso, ¿no?, echar para abajo un esfuerzo que en esencia, cuando el constituyente creó la Constitución, doctor, pues era un tema de esencia democrática. Es decir, ¿qué quisieron dejar plasmados aquellos constituyentes? Oigan, pues el pueblo decide la forma de gobernarse, ¿no? Pero y también es un tribunal constitucional, ¿no? No, y tiene el derecho de reinterpretar la reconducción constitucional. Entiendo que con esta reforma ya no, ¿no? A ver, siempre ha estado en ese sentido. Es decir, el 135 lo deja muy claro. Dice, el único poder soberano que puede reformar la Constitución o que puede adicionar la Constitución es el poder constituyente. Ni siquiera la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores con mayoría calificada. A ver, si no hay duda de eso, no hay duda. El tema es que están haciendo una reforma que no ha convencido a un sector de la población. Necesitamos hacer la labor, como le estamos haciendo ahorita contigo, doctor, de informar mucho, porque reitero, yo veo espacios mediáticos, por ejemplo, no sé si escuchaste esta entrevista que dio, o algunas entrevistas que dio el ministro en retiro, Cosío. No es colaborador de este espacio, sí. Yo no había escuchado algo más aberrante, doctor, más aberrante, que decir que la Suprema Corte de Justicia, en caso de desacato, podría primero meter a la cárcel a todas las legisladores y legisladores federales, después a los locales, bueno, después a la presidencia de la República. Esbozó una hipótesis, bueno, aquí me dijo eso, ¿no? Pero bueno, eso dijo Cosío. El gran asunto es, yo le pregunto, ¿para qué quieren tanto poder, diputado? No es un tema de poder, es un tema de equilibrios justamente, ¿no? Y me parece que lo que está en juego es, mira, hay ejemplos mundiales, doctor, en donde en el mundo cuando la derecha deja de ganar elecciones por la vía popular, se enquisten en los poderes judiciales. ¿Y qué estábamos viendo? Un poder judicial, pues con claras señales de que esto estaba pasando. Norma Piña se reunió con Alito Moreno en lo oscurito. González Alcántara lo nombró el presidente y lo aprobó la mayoría de Morena, creo, ¿no? Pero fíjate qué buena señal. Hoy con el proyecto que está presentando quiere decir que nunca respondió a nosotros y quiere decir que efectivamente mandamos un perfil no para que nos obedeciera, sino para que tomara decisiones. Nosotros reconocemos que el ministro González... Cuando me dicen nosotros, ¿quiénes son? Ustedes son representantes de la nación, no de un partido. De acuerdo. Cuando yo le digo nosotros, me refiero a que, por lo menos en mi opinión personal, fíjese a qué grado, ¿no? Mi título de carrera está firmado por el ministro González Alcántara Carrancá, pero creo que en esta ocasión hay primero un conflicto de interés, hay violaciones muy claras, muy claras a la Constitución, y el proyecto no es más que una especie de negociación política. Y creo que ahí es donde uno como abogado, yo que lo soy, no puede extralimitar sus funciones y no puede actuar contra la Constitución y contra la ley por más intereses que estén tratando. Estoy de acuerdo con usted, pero Ricardo Monreal hace unos meses decía es que no han hecho política, no se han acercado a nosotros, y así leo pero igual Ríos Farjat fue nombrada por la mayoría de Morena, diputado. No, me da la impresión de que, reitero, de que el tema no debe de ser político, el tema es un tema estrictamente jurídico, y en esa lógica de ser un tema estrictamente jurídico, no podemos caer en esta falacia de la pendencia resbaladiza. Oiga, ¿no? Pregunta porque me va a sonar la campana. Si el día 5 la Suprema Corte dice, pues se aprueba la tesis de González Alcántara, ¿qué vamos a hacer, diputado?
Yo le voy a anticipar algo, y me parece porque tengo muy buenos amigos también ahí que de pronto me dan buena información. Muchos de los ministros y las ministras saben que es una aberración constitucional. No me voy a anticipar, yo creo que se va a votar en contra. Puedo casi anticipar. Pues le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Doctor. Pues ya lo vimos, amigos, amigas. Leonardo Curcio no le gustaron las respuestas, pero duro y contundente como debe de ser. La Constitución, ahora sí que nadie está por encima de la Constitución, e imagínate, los ministros, 8 ministros quieren estar encima del poder del Ejecutivo, del Legislativo y simplemente de todos los, ahora sí que todos los mandatos del pueblo mexicano, que eso es lo que les duele y lo que les arde. Recuerden, y lo hemos dicho muchísimas veces, un mandato que se hizo ahorita, que se le va a algo constitucional, se puede tumbar, claro que por supuesto que sí, nada más que tiene que tener la mayoría. Así que la oposición, priistas y panistas, lo poco que queda, Movimiento Ciudadano, lo que tú quieras, que se junten todos y que se pongan a hacer propuestas y trabajar por el pueblo mexicano. Y solo así, y quizá alguna vez en unos 50, 100 años, podrían ser la mayoría y tumbar lo que no les gusta. Hay que decirlo, el pueblo demócrata, si el día de mañana, en 50, 100 años, no les gusta lo que está haciendo la Cuarta Transformación, que puede ser válido, pues simplemente que regresen, pero con votos. En este caso, lo que dijo la mayoría, casi 36 millones de votos, casi 2-1 contra la oposición, es que se hagan lo que se está mandatando, reformar el Poder Judicial de la Federación y tumbar los órganos autónomos que ya vimos que no sirven para nada. Pero bueno, así que les siga doliendo, o que les sigan viendo, o que se sientan muy sabios, que se sigan ahora sí que tragando lo que el pueblo mandató. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparten la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apóyennos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomeos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su poderosísimo espacio, y nos vemos en la próxima.